Bien. Entonces, una cosa que sí podemos hacer es ponerle acá a nuestra definición este bifocals que les va a ir mostrando, por ejemplo, el nombre de cada uno de los componentes, lo cual me han dicho que es de bastante ayuda. Este componente, voy a acercar, este componente tiene un grupo o elementos o entradas y tiene salidas. Por ejemplo, acá en este momento tiene algunas definiciones ya configuradas. En este momento tiene configurado un centro que es el Word XY. Entonces por eso me aparece ahí en el centrado. También tiene un radio 3. Fíjense que no sé si por ejemplo le pusiera 10, debería coincidir con nuestra grilla. Si yo pusiera un radio de 10, ven ahí ya el radio del hexágono que tenemos, porque tiene 6 lados en este momento, coincide perfectamente. Si le ponemos un número 3, vamos a tener nuestro triángulo. Este inclusive está orientado como el dibujo que les mandé, donde está centrado y tiene estos dos lados opuestos que vamos a utilizar para nuestra definición. De esta manera yo, por ejemplo, vamos a ver algunas cositas de estos componentes, los deslizadores, que son los que conecto. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los lados, puedo ir cambiando los lados de este polígono y puedo tener en realidad todos los polígonos que hay. Ven que cuando muevo el deslizador, en un momento llega al 10, como parecería es al final, pero en realidad es un tema de cómo lo estoy configurando. Por ejemplo, en el radio yo puedo tocar con el botón derecho el componente deslizador o slicer y editarlo. Al editarlo me aparece este menú que me va a ir diciendo o me va a permitir, por ejemplo, ampliar el máximo. En vez de 10 le voy a decir que el máximo para este deslizador sea 30. Entonces le pongo OK y ahora mi deslizador se mueve de 0 a 30. Fíjense, cuando está en 0 el componente se pone en color naranja, por eso que habíamos hablado la vez pasada, los colores en este espacio digital, los colores nos informan cosas. En el caso del color naranja significa que hay algo que no está del todo bien. El color rojo significa un problema grave en todo el flow el flow line o la línea de flujo de la definición. Cuando encontramos un componente que está en color rojo, hay algo que no funciona. Es decir, hay alguna de estas asociaciones geométricas que hemos hecho, algún componente que no está andando del todo bien. Entonces acá en la salida tengo una curva polyline. En este caso yo sé desde la morfología que es un triángulo equilátero que tiene un radio de 22. No sé exactamente la medida. Ese podría ser un problema interesante. Hasta podríamos resolverlo usando trigonometría para saber qué lado tiene, porque acá el radio tiene que ver con esta dimensión, no el lado del triángulo. Pero por ahora eso no nos interesa. Después podríamos preparar una definición para hacer eso. Lo que vamos a hacer es explotarlo. Vamos a decirle que explote. Entonces ustedes van a ver que yo continuamente voy a ir apagando, es decir, parándome con el mouse, y con el botón derecho, por ejemplo, le puedo decir que deje de estar encendido, deje de mostrarse en la pantalla. De esta manera, ahora tengo este componente como el último componente. Por ejemplo, ahora lo voy a apagar, ahora no veo nada porque están mis dos componentes apagados. Con el botón derecho sobre el componente, en el cuerpo del componente, puedo
ver este menú en donde puedo utilizar el modo preview, el modo permitido o no permitido y el modo bake. Bake significa que lo podría quemar dentro del entorno de Rhino. Puedo hacer esto con cualquier componente. Entonces fíjense, yo lo voy a encender en este caso y acá tengo en la salida S me dice que tengo tres elementos definidos, tengo tres curvas definidas. Si yo quiero trabajar con la primera curva, la segunda curva o la tercera, debe haber una manera de poder seleccionar estos elementos para poder individualizarlos y trabajar con ellos en vez de trabajar con todos los elementos en conjunto. Entonces, para eso necesitamos un componente que se llama listItem. Es decir, algunos le dicen ítem directamente, es algo que nos permite elegir una cosa. Por ejemplo, acá está en color naranja, por eso que les decía que no tiene datos colectados, datos o no tiene información conectada. Cuando le conecte los tres elementos de S, la salida S, ahora voy a poder elegir cuál quiero que se vea. En este caso está mostrando el ítem 0. Si yo pusiera aquí el número 2, por ejemplo, me estaría mostrando el ítem 2. Si pongo el 1, me está mostrando el ítem 1, pongo el 0, y esto siempre mantiene la misma regla, o sea, inicia creciendo en el sentido antihorario, o sea, crece en el sentido antihorario. Este es el número 0, el ítem 0, este es el número 1 y este es el número 2. Si yo aumentara la cantidad de elementos, por ejemplo 6, acá tengo de salida 6 valores. Entonces el que era el número 0 ahora está acá, este es el número 1, este es el número 2, el 3, el 4 y el 5. Si sigo aumentando me va a repetir esa información. Bueno, como hasta acá es demasiada cantidad de cosas. Me quedé hablando solo. No. No, profe, no. Bueno, Hasta ahí está bien. ok. Entonces, sí, vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Y vamos a dejar nuestro polígono de 3 lados, como queremos en nuestro planteo. Y acá podemos copiar con las teclas control C, control V corta. Puedo copiar el componente. Por ejemplo, si yo uso deslizadores numéricos es porque tengo ganas de cambiar algunas de las cosas de estos valores, pero en este caso no voy a usar un deslizador numérico, sino que directamente con el botón derecho sobre el componente I de índice le voy a decir que en vez del 0, bueno, que este represente el 0 está bien, pero que este que está acá represente el 2. Entonces de esa manera voy a tener aquí en color verde el 1 y aquí voy a tener el 2. Acá mi definición se va a abrir y se va a hacer como una especie de espejo. Voy a utilizar un componente para dividir la curva, divide. Sí, ahí está. Entonces ingreso esta curva y ya me controla, por ejemplo, en 10 partes iguales. Vamos a elegir por ahora 4 partes. Y lo mismo podemos hacer con un componente para el de abajo. Fíjense, acá también podemos usar otro componente que puede ser muy útil de visualización, que es un componente que nos va a mostrar cómo son los números, los índices de los números. En este caso
los índices, esos puntos que hemos determinado que en este momento son 4 particiones. Como son 4 particiones, es decir, una parte, 2, 3, 4 partes homogéneas, obtengo como información de salida 5 puntos: el punto 0, el punto 1, 2, 3 y 4. Yo necesito salir perpendicular de esta línea, es decir, con una dirección perpendicular a la línea que tengo del triángulo, y lo que quiero es encontrar una curva que se conecte con los puntos homónimos que están en este segmento. Podría ser con los que están acá. Por ahora lo vamos a hacer con los que están acá, como muestra el dibujo, y establecer algunas curvas que sean curvas digitales, isomórficas o homeométricas, que sean como la solución más natural entre estas disposiciones de direcciones y tangencias. Entonces aquí yo podría hacer varias cosas. En principio debería encontrar una línea perpendicular a este segmento que está acá. Por decir algo, podría hacer un offset, por ejemplo, de las curvas. Entonces aquí lo que hice fue seleccionar todos los componentes, tocar con el mouse y poder moverlos un poco para hacerme un poquito más de lugar en esta parte, de manera que voy a intervenir esta salida para usar un componente que se llama offset, que significa hacer una copia a una X distancia. Por ejemplo, aquí voy a poner el componente offset curve, voy a elegir esta línea y la voy a copiar una distancia, digamos, no sé, 10. Entonces voy a poner acá esa distancia, 10. Entonces si copio también el mismo divide curve y lo conecto con la copia de la línea, ahí voy a tener también mis 4 puntos. Bien, entonces si yo conectara el punto 1 con el punto 1, tendría un segmento y podría indicar un vector. Por ejemplo, podría decirle, podría utilizar este componente que se llama vector a 2 puntos. Entonces, si ya sabemos, estuvimos viendo que podemos usar point leads para ver cómo están la posición de los puntos. También nos va a marcar cómo va a ser la dirección de este segmento, y podríamos usar nuevamente list item para preguntarle o seleccionar solamente el punto 0. Ven, acá tengo el punto 0 y acá también selecciono control C para copiar, control V corta para pegar. Entonces aquí va. Fíjense, yo tendría que conectar este punto con esta línea para obtener un vector. Entonces vamos a poner punto 0 aquí y el vector con esta indicación. Si quiero ver el vector, también lo puedo ver, porque tengo aquí en vectores una muestra para vector display. Puedo poner un componente que me muestre el vector. Vieron que el vector o los vectores no son elementos geométricos, entonces no tienen una manera de ser mostrados en el espacio digital, en Rhino. No son un segmento, no son una recta, no son una superficie, pero los podemos ver. En este caso yo puedo preguntar este vector, conectar la B,
y decirle que esté apoyado sobre este punto. Entonces ahí me muestra el vector. Les quiero contar también que esta definición que estamos haciendo tiene por lo menos 10 maneras de hacerse diferentes. Y yo estoy haciéndola sin haberla hecho previamente, pensando un poco qué cosas me pueden interesar de lo que estuvimos, de cómo es ese dibujo que está ahí previo. Fíjense que puedo podría hacerlo de varias maneras esto. Todo esto que copiamos o que armamos para una de estas líneas, podríamos usarlo para esta. Entonces ahora podemos hacer varias cosas con estos vectores. Por ejemplo, podríamos decirle que tengan un incremento de dimensión. Eso vamos a ir probándolo después cuando ustedes quieran. Aquí lo que vamos a hacer es copiar toda esta parte que tenemos acá, para seleccionamos de la misma manera que podemos seleccionar en Windows, seleccionamos con una ventana todos los componentes que queremos copiar, apretamos Control C y ponemos Control V, y ahí ya tenemos algo preparado para que nuestro ítem este de acá abajo se conecte aquí y este se conecta aquí. Y acá pasa algo muy interesante. Ven que en el segmento final del triángulo, la forma de crecimiento está como al revés de lo que nosotros necesitamos según el dibujo que les había enviado para preparar esta definición. Sí, de abajo hacia arriba, ¿no? Claro, entonces para cambiar esta dirección, yo podría cambiar aquí, si quisiera, cambiar la dirección de la curva, que sería lo más fácil. Entonces, en este que está acá, voy a poner un componente que se llama flip curve, es decir, cambiar la dirección de la curva. Entonces, si quiero saber qué es lo que hace cada componente, me puedo acercar, por ejemplo, rápidamente así, y me explican un poco qué es lo que hace cada cosa. Me dice, en este caso, cambia o gira la dirección guía de la curva. Si yo toco acá, por ejemplo, y toco help, me va a dar una indicación. Va a tardar un poquito porque tengo muchas cosas prendidas, pero me va a dar una explicación. Esto a ustedes seguramente les pase más rápido. A mí, con esto que me están pidiendo de la grabación y todo, me mata el limón, digamos. Bueno, ahí no me lo permite ni leer ya, se quedó ahí como colgada. Bueno, ahí está, flip curve. Flip curve es como te permite hacer o cambiar la guía. La acción de flipear es como cambiar, se puede encender para un lado o para el otro. Por ejemplo, yo voy a cambiar. Bueno, ahí estamos. Vamos a darle vuelta, es decir, a este componente lo voy a dar vuelta. Ahora acá lo tengo dado vuelta y lo voy a conectar. Ahora esta salida aquí y esta salida acá. Este no debería que cambiarlo. Vamos a dejarlo conectado así. Acá vamos a decirle que vaya para el otro lado, entonces vamos a ponerle un componente negativo para que vaya para este lado. Y ahora tenemos casi todo como queremos. ¿Qué les parece? ¿Demasiado quilombo hasta ahora o se entiende más o menos? Se va entendiendo. Sí. Hay que practicar. Bueno, Es eso, sí, San agarrarlo. pero no se asusten
por la complejidad de, digo, bueno, porque lo primero que uno piensa es que, bueno, tengo que conocer todos los componentes que están acá, ¿no? Tengo que conocer un poco cómo es que este tipo saca de la galera todos estos componentes y se acuerda de estos nombres. Es verdad, un poquito hay que conocer, sin embargo, están un poco ordenados. Por ejemplo, acá, si yo toco en la ventana de parámetros, me aparecen todas las cosas que puedo conectar con Grasshopper. Por ejemplo, todas las geometrías que puedo importar a Grasshopper están acá. Eh, Después tengo funciones primitivas o cosas que también puedo conectar, como, bueno, hay cosas más complicadas que otras, por ejemplo números complejos, matrices de datos. Yo puedo conectar información de obras que estoy haciendo de arquitectura, tipo de terrenos y cosas de ese tipo, información, o puedo conectar Excel con datos. Hay un montón de cosas que son más complicadas que lo que es meramente geométrico. Después tengo estas ventanas de inputs donde puedo trabajar con algunas condiciones de tiempo. Tengo solamente este componente Image Sampler, por ejemplo, es sensacional porque permite trabajar con imágenes que pueden generar texturas sobre objetos. Tengo este componente que también se usa un montón. Bueno, acá son todos componentes que dan datos, ¿no? Después aparece esta ventana, que es la ventana de matemáticas, donde tengo un montón de operaciones matemáticas. Todas estas cosas uno se va como metiendo de a poquito, sabiendo que hay algunas de estas funciones que yo no usé nunca. Pero eso porque lo que me interesa a mí trabajar está dentro de un rango de cosas. Eh, Después hay scripts, después hay utilidades. Acá hay algunas que se usan, por ejemplo, puedo usar una proporción de número de oro, puedo usar pi para hacer algunas ecuaciones. Después tengo esta ventana que es la de seteos, que es como quizás una de las ventanas más raras, donde aparecen toda una serie de condiciones propias de Grasshopper, que tengo que trabajar las listas, tengo que encontrar los ítems, tengo a veces que separar la información o a veces juntarla con este componente de wave, la posibilidad de combinar datos, de trabajar con referencias cruzadas. Todas esas cosas son cuestiones morfológicas, pero que no están exactamente en la forma, sino que son abstracciones. Después tengo datos de secuencias numéricas, seteos. Acá tengo información del árbol de Grasshopper, que eso después lo vamos a ir viendo. Algunas de estas funciones se usan bastante. Lo que sigue, la otra ventana, son las ventanas de vectores. Cuando el creador de Grasshopper, que se llama David Rutten, él, cuando le preguntaban por qué había hecho estos componentes, él siempre se refiere a que tenía la intención de poder construir en Rhino otras cosas, no necesariamente las mismas cosas que se construyen en los programas de CAD. Quería como hacer otro tipos de morfologías. Eso es súper interesante porque al principio uno dice, pero ¿de qué está hablando este tipo? ¿Cómo puede ser tan como pretencioso? Y lo cierto es que Grasshopper tiene otras, o quiere intentar ir hacia otros lugares mucho más interesantes con estos modelos 3D que pueden ser dinámicos y asociados a otras condiciones. Asociativos a geometría sería lo que nos interesa a nosotros por el tema del diseño, pero pueden estar asociados a otras condiciones. Les estaba contando un poco esto de las ventanas. Aquí están todos los datos de vectores. Tenemos por ejemplo, que podemos trabajar con algunos de estos que son bastante raros, puntos de carga o componentes para trabajar con
líneas field, que son líneas productos de campos magnéticos. O sea, esto sí es bastante más raro que lo que estamos haciendo nosotros ahora. Tenemos la posibilidad de trabajar con grillas. eh, Después de esto tenemos todas las ventanas de curvas. Acá tenemos análisis posibles de curvas, tenemos curvas Bézier, curvas bastante interesantes. En que voy a marcar acá que se nos va a cortar la llamada. Eh, Tenemos varias funciones para curvas y utilidades. Después viene la ventana de superficies, también con bastante información sobre superficies. Tenemos subD en Grasshopper, algunos de los componentes de subD. Después tenemos mallas, que también sabemos muy poquito de mallas, pero súper interesante todo lo que podemos hacer con las mallas. Y después tiene el último o la última carpeta de intersecciones, termina acá. Todo lo que ustedes van a ver acá, agregué después de este ojito que es el display, todas estas carpetas que siguen siendo un montón de carpetas y de cosas, son plugs que se pueden cargar en Grasshopper, en el espacio de Grasshopper, y que sirven para hacer algunas funciones particularmente muy interesantes o cosas que uno quiere ir construyendo o haciendo. Algunas las instalé solamente por un componente, el resto no los conozco, y otras son como las uso un montón. Por ejemplo, este menú que se llama Pufferfish, ese está muy bien hecho. Cada uno de es una serie de componentes que permite trabajar con lo que existe entre las formas, entre una situación y otra de la forma, entre un segmento y otro, sumamente interesante para construir morfologías nuevas. Lo que quiero decir con esto es que si yo pretendiera aprender cada uno de los componentes, no termino más, porque como puedo seguir cargando y metiendo diferentes plugs, en ningún momento voy a terminar de conocer a todos. No sé si queda clara la idea después de todo esto que les mostré. No hace falta. Lo primero que tenemos que pensar para poder construir forma acá es... Esperen a ver que me están mandando un mensaje. Un mensaje porque estaba leyendo, antes de que se vaya de los componentes. Sí. Que estaba leyendo el libro y ahí en la página 99. Sí, estoy viendo tu mensaje, sí. Introduce este componente que es B corta dis. Sí, te explico. Pero... sí, mira, acá en el libro están puestos así, mira. Mira, me voy a acercar acá y voy a poner, en vez de que el display esté como iconos, lo voy a poner así, ¿ves? Entonces es el mismo componente. ¿Ves? Se ve. Sí. Si vos preferís lo podemos tener así, pero ¿qué pasa? El libro tiene los nombres y algunos nombres, por ejemplo ítem, o tiene este nombre así, point list. El nombre del componente es este que está acá, vector display, pero si vos lo empezás a ver con el icono, es mucho más rápido acordarse, porque el icono queda grabado y no tiene un idioma. En cambio acá yo, por ejemplo, en esto flip o negativo me acuerdo que es, pero hay algunos que son como por ejemplo, es mucho más interesante verlo como el icono. El icono es mucho más claro, es un vector a dos puntos, entre este punto a este. Por eso yo lo... ¿Perdón? Que se entiende más así, por eso.
No, por eso yo lo tengo puesto como... Pero eso se controla desde acá. Ustedes pueden cambiarlo cuando ustedes quieren. No sé si, Jimena, si me ibas a preguntar otra cosa. No, 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 era este que no entendía cuál era la función acá, porque también aparece en la página de abajo, pero no llegué a comprender cuál era la función. La función de este componente, ¿ves que acá tiene como una serrucho? Sí, Bueno, solamente es visual. En este caso, lo que nos va a dar es una información, pero que no va a ser nos informa cómo es la eh, posición de la lista de puntos. O sea, yo que sé que tengo esta lista, por ejemplo, acá puedo ponerlo más grande para que se vea más grande. Entonces, acá me dice, ¿ves? Acá controlo la posición o el tamaño de esos números, que es solamente visual. Me dice, mira, esta lista de acá de puntos, que yo miro, el primer punto es 0, es 22 para X, 0 para Y y 0 para Z. Ese es el primer punto, está acá. Entonces este es el segundo punto, el tercer punto, el cuarto y el quinto. La diferencia es que como se cuenta el 0, entonces yo podría decir que acá tengo 5 valores colectados, 5 datos, que cada dato tiene 3 números, porque son puntos tridimensionales. Y este componente pointList no me hace nada al flujo de información, sino que me muestra cómo está esa información, y por eso no tiene posibilidad después de conectarse. Simplemente lo puedo mostrar o no. Bueno, funciona para eso, para a veces para poder ordenar la información. En este caso a mí me sirvió para poder dar vuelta mi vector, porque yo quiero que la conexión final entre el punto 1 y el punto 1 poder manejarla. Entonces ahora vamos a, cuando volvamos de tomar un pequeño cafecito, esperen porque ya se me va a cortar la llamada, si no me equivoco. No, todavía tengo un ratito más. los 8 minutos. Sí, bueno, entonces miren, yo puedo puedo hacer lo siguiente. Para terminar voy a usar un componente que se llama, dentro del menú de curvas, se llama Bezier Span. Span o sería como parte Bezier, o como puente Bezier, si quieren llamarlo. En realidad no es puente, o conexión. Ven cómo es el icono, me va a mostrar que Sí. los vectores tienen que estar apuntándose, o sea, hacia adentro de la conexión, no hacia afuera. Entonces yo tengo, por ejemplo, si yo quiero conectar este punto, el punto número 1, con este punto que está acá, yo puedo hacer este recorrido, o podría hacer ese recorrido. Vamos a ver cómo nos conecta esa información. Por ejemplo, puedo decirle, necesito, para hacer un span de Bezier, dónde empieza la curva, un start curve, y necesito decirle dónde termina. Y después necesito marcar una tangente de entrada y una tangente de llegada. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a tomar todos los puntos que están aquí, los voy a encender para verlos. En este momento están apagados, y voy a apagar mi componente de punto. Entonces todos estos puntos que están acá ingresarían como puntos A, y todos estos puntos que están acá, ahora vamos a encenderlos y apagarlo, todos estos que están acá van a ir como puntos B. Y acá voy a ingresar la misma tangente para A y la misma tangente para B. Entonces ahí me da, por ejemplo, una primer conexión. Si yo aumento, o sea, que esto lo que me está conectando es así.
pero esto tiene que ver con la cantidad de, digamos, con la magnitud de mis vectores. Si yo aumento la magnitud, por ejemplo, en este caso el offset de 10, vamos a ponerle acá que este offset sea de 50 como máximo. Entonces cuando yo, por ejemplo, aumente una parte de los vectores, por ejemplo en 45 o 38, vamos a dejar acá, este número también lo voy a dar para acá abajo. Y ahí tengo mis conexiones en un sentido. Yo quería que fuera para el otro sentido. Ahora tengo que ver cómo podemos cambiar eso. Pero yo puedo cambiar el offset y me van cambiando los puntos. También puedo aumentar esta cantidad de datos. Aquí este número y este número va a estar controlado por este dato. Y aquí puedo cambiar la cantidad de información que tengo, y también podría cambiar el valor del radio de nuestro objeto, que también nos daría una información distinta. A medida que yo voy cambiando ese valor, puedo obtener algunas curvas más o menos amigables a lo que tenía en mente. Bien, vamos a dejarlo acá en 50. Estas, por ejemplo, son todas curvas que tenemos asociadas. Hicimos muy rápido todo esto, pero quería más o menos terminarlo. A ver si podemos poner un poquito más. Aquí vamos a poner más valores. Y entonces tengo muchas asociaciones y muchas maneras de ir controlándolo. Por ejemplo, acá puedo controlar o no, o más amplio esto. Podemos cambiar también el valor del radio. Que esto también nos da como un control. Ven, por ejemplo, esta es una curva matemática sumamente interesante. Todas estas curvas son matemáticas. Acá no tenemos geometrías de arcos, ni empalmes, ni punto de empalme, y lo estamos manejando todo por este dato. Y por ejemplo, si lo único que me interesa son las curvas, las puedo quemar y puedo apagar la visualización de Rhino, y tengo, por ejemplo, una serie de curvas bastante atractivas que puedo seguir usando en Rhino para hacer un diseño o lo que siga. Bueno, entonces ahora sí vamos a cortar ahora, porque se va a cortar. Nos tomamos 10 minutos y nos conectamos de vuelta en la segunda parte. ¿Les parece bien? Sí, profe. Vale, Bueno, Jorge. Bueno, nos vemos. ya les paso el link por el WhatsApp, así lo tienen ahí. Dale, profe, Listo. gracias.